Biencitos, de hoy vamos a reaccionar a videos de creepypastas. Si no los conoces, son personas que han sufrido y convertido en asesinos profesionales. Hola, TikTokers. ¿Qué tal estáis llevando la cuarentena? Seguro que ya os habéis leído todos los libros pendientes, os habéis puesto al día con las series que teníais en pausa y ya no sabéis qué más hacer, ¿cierto? Pues no os preocupéis, porque hoy os traemos un plan que os pondrá los pelos de punta. ¿Qué os parece revivir los creepypastas más sangrientos del canal? Nur-san, Freddy Butcher, Lothin Jill y X-Virus encabezan la lista de personajes que más sangre han derramado. ¿Preparados para conocerlos? ¡Que empiece el Es terror! el que tiene carita triste y parece que no Anne quiere. era una tímida joven de 24 años. No tenía demasiados amigos, ya que su trabajo absorbía casi la totalidad de su tiempo. Era enfermera en un importante hospital y le encantaba sentirse útil ayudando a los demás. Trabajaba junto al doctor Sebastián, un joven médico muy respetado entre sus compañeros. Aunque era una persona cordial. Primero, nunca nos dijeron cuando era pelirroja? Eso es lo primero que veo. Porque casi no he visto personas que son pelirrojas, solamente veo personas que se pintan el pelo con rojo y a los rubios sí los he visto unas cuantas veces. Siempre se mostraba frío y distante. Algunos pensaban que su carácter taciturno era totalmente normal, ya que era médico forense y se pasaba la mayor parte del tiempo rodeado de cadáveres. Su cabello rubio y sus ojos azules habían roto numerosos corazones. Anne no fue la excepción y al poco tiempo se enamoró de él. Nunca le confesó sus sentimientos porque pensaba que nunca se fijaría en ella. Sin embargo, un día el doctor le declaró su amor y ambos iniciaron una relación al poco tiempo. La colmó de regalos y de atenciones, por lo que su dicha no podía ser más plena. Un día la invitó a su casa y tras una romántica cena le propuso matrimonio. Te quiero. Quiero estar siempre a tu lado. A ver, si fue una relación poca, la conoce tan bien que le pide matrimonio, pero ella no lo conoce tan bien. Entonces, ¿por qué ella no entiendo si va a aceptar o no? Pero si acepta, está bien, es muy ilusa, porque no lo conoce tan bien. A ver, vamos Le a seguir. dijo, y una enorme ola de felicidad la invadió. Al poco rato, el doctor le hizo un gesto con la mano y dijo, ¿Ves? Tengo otra sorpresa para ti. ¿Ves? Acompáñame al sótano. Aunque debió Ay, no. sentirse emocionada. No, esta valió porque si alguien te pide que vayas a su sótano es una señal muy mala. Entonces ya valiste. Algo en su interior la puso alerta. El tono de su voz había cambiado y la atmósfera se había vuelto repentinamente fría. Se puso en pie y lo siguió. Abrió la puerta del sótano y al instante notó un nauseabundo olor. Mientras bajaban las escaleras, él le dijo, Anne, querida, por fin he dado con la respuesta. A partir de ahora, estaremos juntos para siempre. Sus extrañas palabras la asustaron todavía más. Al llegar abajo, el doctor encendió las luces. La joven pudo ver, totalmente horrorizada, varios cadáveres desmembrados amontonados en un rincón. No sabría decir de cuánto se trataba. Pues cómo chingados llegan tantos si la policía no ha seguido buscando, no nos dijeron. Ya que a todos les saltaban varios miembros del cuerpo. A la madre. Anne entró en pánico. La sobrecogedora imagen le nubló la vista y no pudo articular ni una sola palabra. El doctor estaba a su lado, con expresión expectante, como si esperase una respuesta. Su primer impulso fue darse la vuelta y salir de allí, pero él la agarró y le golpeó en la cabeza, dejándola aturdida en el suelo. Pero ¿con qué lo golpeó? ¿Con qué la golpeó? Por ejemplo, si le golpeó un martillo ya valió madre porque ya murió. Si fuera con un bate ahí sí, pues ya está desmayada, pero ¿con qué lo golpeó? El sartén también hace Notó cómo la desmayar, agarraba pero en golpe. brazos y la acostaba en una vieja y ruidosa camilla al lado de la pila de cadáveres, atándola de pies y manos. Sintió de pronto la presión de una aguja en el brazo y el efecto de lo que fuera que le había inyectado fue instantáneo. Su cabeza empezó a dar vueltas y perdió la sensibilidad del cuerpo. Vio cómo el doctor sacaba un enorme cuchillo de un cajón. Abrió los ojos de par en par, presa del pánico, pero ni siquiera pudo gritar. Se acercó a ella y apoyó el filo del arma en su pecho. Tranquila, no sentirás dolor. En un rápido movimiento, el doctor levantó el cuchillo y lo clavó en su corazón con todas sus fuerzas. Y lo último que Anne vio antes de desmayarse fue un enorme charco de sangre brotando de su pecho.
Cuando la joven se despertó, tardó unos minutos en recordar lo sucedido. Seguía sobre la camilla, aunque ya no estaba atada. Había recuperado la sensibilidad de su cuerpo, pero ese cuerpo ya no le resultaba familiar. Se puso de pie y pudo comprobar que ahora era más alta. Notó una extraña sensación en la cara y al notarse comprobó que en su ojo derecho ahora había un parche. Observó sus piernas, luego sus brazos. Vio un sinfín de partes cosidas, trozos de piel que no le pertenecían. Aunque la pila de cadáveres ya no se encontraba allí, no tardó mucho en darse cuenta de que su nuevo cuerpo estaba formado por trozos de personas que ya estaban muertas. De pronto escuchó un ruido y vio que la puerta del sótano se abría. Supo que era él. Su cuerpo se tensó y su cara ardió con el calor de la furia. Se acercó a ella y la observó con cara de lunático. Mi querida Anne, qué hermosa te ves. No puedo más que admirar mi mejor obra. Ahora deberás hacer lo mismo conmigo, y así nuestro amor será eterno. Pero ella ya no era la misma. Sentía una extraña sensación de euforia. Se sentía poderosa. De pronto le dio pena a aquel insignificante ser, y la mera idea de pasar el resto de su existencia a su lado le pareció repugnante. La sonrisa del doctor se desvaneció en cuanto observó a su amada. Antes de que dijese nada más, se abalanzó sobre él, y con la renovada fuerza de su sobrenatural cuerpo, lo estranguló. Trató de resistirse, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Ella era mucho más fuerte. En cuanto lo vio muerto, decidió pagarle con la misma moneda. Rebuscó entre las herramientas del sótano hasta que una motosierra llamó su atención. La encendió y la usó para cortar el cuerpo del doctor en pedazos, sonriendo con cada nueva mutilación. Salió del sótano y se dirigió a la cocina. Miró el reloj y comprobó que faltaba muy poco para que amaneciera. Se duchó para limpiar la sangre de su cuerpo y después rebuscó en el armario del doctor. Se puso un uniforme negro. Cubrió las cicatrices de sus brazos con unos largos guantes y colocó un mechón de cabello tapando su ojo derecho. Por fin, ya estaba lista para empezar un nuevo día de trabajo. Cuando Fredward Neil Thompson nació, sus padres eran demasiado pobres para mantenerlo, así que lo abandonaron en un hogar de acogida. Pero pronto fue adoptado por una nueva familia, los Parrish, una pareja con una niña de 9 años. El padre trabajaba como carnicero y la pequeña Sarah también aportaba algo de dinero como costurera. La madre, sin embargo, era una adicta a las pastillas y al alcohol, que sufría ataques de ira en los que llegaba a amenazar a los suyos con un cuchillo. Al llegar a la familia, el pequeño se convirtió en el nuevo blanco de sus iras. Lo golpeaba cada vez que derramaba el té o se despertaba tarde, cada vez que lloraba o levantaba la voz. Su padre, temeroso de su mujer, no hacía nada por defenderlo. Y por si fuera poco, pronto tuvo que echar una mano en el negocio familiar. Enseguida se dio cuenta de que la carne cruda le resultaba repulsiva. El olor, el tacto de la sangre y las vísceras. No podía soportarlo. Pero cada vez que escapaba de la carnicería, su madre lo golpeaba y reprendía por su debilidad. La única que se acercaba a consolarle era su hermanastra Sarah. Se preocupaba tanto por él y era tan inteligente y bella que Freddy comenzó a sentir algo más. Se enamoró de ella, aunque nunca se atrevió a confesarlo. Por otra parte, su madre empezó a ausentarse de casa. Pasaba días enteros fuera. Y cuando volvía, se encerraba en su dormitorio, sin parar de murmurar algo sobre una deuda y la compensación que había que pagar. Pero nunca dijo nada a su familia. Un día, Freddy volvió a casa y la encontró vacía. Vio luz en la carnicería, así que fue allí, temeroso. Al entrar se quedó helado al ver a un hombre grande con una máscara, cuchillos en las manos y el cuerpo ensangrentado. Ah, tú debes de ser el hijo de esa mujerzuela. Ven conmigo. Lo cogió de un brazo y lo arrastró hasta el almacén de la carne, el sitio que más temía. Lo puso frente a una olla humeante, llena de un líquido rojo y espeso. Si quieres salir de aquí con vida, tendrás que comértelo. Agarró su cabeza y la sumergió en el líquido. El olor le resultaba repulsivo, pero de alguna manera el sabor comenzó a gustarle. Empezó a comer sin parar, a pesar de que le dolía el estómago y se sentía pesado. De repente, unos dedos y ojos emergieron flotando del lodo rojo. Vaya, odias tanto a tu familia que has tenido que comértela, ¿eh? Miró a su alrededor y vio las salpicaduras de sangre por todas las paredes. Los habían matado allí mismo. Tu madre tenía una deuda con nosotros y os puso a vosotros como pago. Freddy comenzó a gritar y gimotear y se desplomó en el suelo. El hombre lo abandonó allí, mientras se golpeaba la cabeza contra la pared, como queriendo despertar de una pesadilla. Finalmente acabó perdiendo la consciencia, agotado. Despertó días después en una clínica. Nadie le explicó nada acerca de lo que había pasado, y él fue poco a poco enterrándolo en su memoria.
Cuando estuvo recuperado, una nueva familia llegó para llevárselo y darle un nuevo hogar. Eran una entrañable y cariñosa pareja que se preocuparon en darle todo lo que necesitaba, sobre todo mucho afecto. Era una novedad para Freddy. Ah, qué bueno. Se sentía aceptado. Pasó el tiempo, pero nunca fue capaz de olvidar aquella sensación, cuando comió carne humana por primera vez. La de los animales no le saciaba, y empezó a hacer pequeñas escapadas homicidas en busca de víctimas, casi siempre en niños indefensos. Tenía miedo de romper su nuevo equilibrio familiar, pero el hambre en su interior era más poderosa que su voluntad. Un día, su padre volvió a casa y se encontró a su esposa yaciendo en el suelo, con las extremidades medio devoradas, las entrañas por fuera y casi sin cara. A su lado estaba Freddy, arrodillado, con la ropa cubierta de sangre. Se levantó y abrazó a su padre. «Te quiero, papá». El hombre le susurró. «Tú no eres mi hijo. Hicimos bien en abandonarte la primera vez, y nunca debimos volver a por ti». Freddy se quedó impactado. Aquellos que le habían acogido con cariño, a los que había atacado, eran en realidad sus padres biológicos. «No te preocupes, papá. Te sigo queriendo». Dicho esto, mordió su cuello lentamente, dejando brotar la sangre. Su padre no se resistió, y Freddy terminó la tarea de comerse su cuello, su vientre y su cara. Al acabar, sintió un profundo arrepentimiento. Todos a los que había querido en su vida, su hermanastra Sara, sus padres biológicos, ya no estaban. Se los había comido, como si quisiese llevarlos dentro para siempre. Ya vino Meli. ¿Qué tienes? Una náusea le brotó de lo más profundo y comenzó a expulsar algunos restos. Se sentía solo y desesperado. Comenzó a vagar por las calles y sin darse cuenta volvió a la clínica donde había estado ingresado. Quizá ese era su lugar, encerrado en una habitación, apartado del resto. Pasó por la zona de maternidad y se fijó en una mujer de entre todas. Sus ojos le resultaban familiares. Cuando se acercó, ella lo reconoció y lo llamó por su nombre. No había duda, era su hermanastra Sara. Aquella que tanto le había apoyado, de la que había estado tan enamorado. Por fin había recuperado a alguien que le importaba, alguien con quien compartir su vida. Y sostuvo a la recién nacida. Eran inseparables. Y miró a la gente desconcertada a su alrededor. «No estoy loco, solo tengo hambre». A la madre, qué pedo. Desde ese Se iba a momento, comer el bebé, Mary no y Jill se mames. volvieron Porque inseparables. este será el Al último. principio, sus padres no le dieron más importancia, porque pensaron que se trataba de una simple etapa de la niñez. Pero pasaron Este los será el años último y Mary se quedó creepypasta y atrapada ya. en su imaginación. Se quedaba inmóvil en su cuarto hablando con Jill durante horas. Sus padres, totalmente desesperados, decidieron enviarla a un centro psiquiátrico. Pero Mary no dejó de hablar con Jill en ningún momento. Durante sus días de encierro en el sanatorio, fue viendo cómo los vivos colores de su amiga se desvanecían y su expresión alegre se iba transformando en una mueca de amargura. Viendo que realmente Mary no mejoraba, los doctores decidieron hacerle una prueba para ver si se trataba de su imaginación o si realmente veía cosas extrañas. La condujeron a una fría sala y la ataron a una camilla para impedir que se moviese, pero en cuanto la introdujeron en el escáner, Mary comenzó a gritar. Vio a Jill a su lado, retorciéndose de dolor, y se volvió completamente loca. A pesar de que estaba maniatada, forcejeó con ímpetu para liberarse. Jill gritaba y gritaba en sus oídos. Era capaz de percibir su sufrimiento, y Mary sufría a la vez con ella. ¡Parad, parad! ¡No puedo soportarlo más! Las luces de la sala se encendieron, y entró uno de los doctores con expresión de enfado. Sacó a Mary del escáner y se encaró a ella, reprobándole su actitud. Se supone que debías estar quieta. Pero el doctor palideció de pronto. Al lado de Mary vio la figura de una joven con un vestido descolorido que agarraba su mano. Su largo cabello, sin apenas brillo, le llegaba hasta la cintura, y su nariz acababa en un extraño pico. «¿Quién eres y qué haces aquí?», le preguntó el doctor, mientras Mary se revolvía en la camilla. La extraña figura lo observó tras una media sonrisa, pero no contestó a su pregunta. El doctor agarró entonces unas tijeras, dispuesto a enfrentarse a ella. Se abalanzó sobre Jill y comenzaron a forcejear. Cuando logró arrinconarla, el doctor alzó las puntiagudas tijeras para clavarlas con fuerza sobre el cuerpo de Jill. Pero en el momento en el que iba a asestar el golpe, ésta lo apartó de un empujón, y el arma fue a clavarse en el cráneo de Mary, que al fin cesó sus gritos. La sangre comenzó a brotar, goteando ruidosamente en el suelo. Jill se quedó estupefacta ante la desgarradora escena. Su creadora, su única amiga, acababa de morir delante de sus ojos. Notó que el poco color que le quedaba se desvanecía y que la locura se apoderaba de ella.
débil y moribunda, huyó del lugar. A los pocos días, los padres de Mary celebraron un discreto funeral, que Jill observó desde las sombras. Se había convertido en una total homicida, llena de odio por todo lo que le habían hecho a la única persona que tenía. Pero pronto comenzaría su purga. Más tarde, aquel mismo día, cuando la madre de Mary llegó a casa tras velar el cuerpo de su hija, se encontró con una imagen grotesca. Un enorme charco de sangre manchaba el suelo del salón, y cuando dirigió la vista hacia el techo, ahogó un grito. El cuerpo del doctor que había atendido a Mary pendía de la lámpara, totalmente despedazado. Los ojos le colgaban de las cuencas, le faltaban todos los dientes y su cuerpo estaba completamente agujereado. La madre de Mary se puso pálida. Se giró para escapar de la horrenda escena, pero al hacerlo, sus ojos se toparon con el paranoico rostro de Jill. Con una extraordinaria fuerza, la criatura la arrojó de un manotazo contra la pared. Se acercó a ella, la agarró del cuello y la levantó. La acorraló contra la pared y dijo con voz áspera: Me habéis arrebatado a mi única amiga. Pagaréis por ello. Jill acercó su rostro al de su víctima y muy lentamente perforó uno de los ojos con su picuda nariz. La madre de Mary soltó un grito desgarrador mientras el dolor entumecía su cuerpo. Jill sonrió, triunfante, y a continuación perforó su otro, dejándola medio muerta en el suelo. Un ruido a sus espaldas la sobresaltó. Era el padre de Mary, que acababa de entrar en la estancia. Se giró y se acercó al hombre, que permaneció pegado a la pared, totalmente paralizado. Ni siquiera se resistió, así que Jill, con un rápido movimiento, perforó su estómago con su afilada nariz, derramando sus intestinos en el suelo. Soltó una carcajada triunfante que rebotó en toda la casa. Su venganza se había completado al fin, pero antes de abandonar el lugar se agachó donde descansaba el agonizante cuerpo del padre de su creadora. Metió las manos en su estómago y con la sangre caliente escribió en una de las paredes: Jill estuvo aquí. Pinches comerciales, ya que... Pero esto es todo.